Seguimos trabajando con la certificación de Excel Export 2019, proyecto número 6. En la primera tarea nos indica, en la hoja de programación fin de semana use una función de subtotal de datos para calcular el número total de clases y el total adecuado por instructor. Muestre el total de clases y el total adecuado por cada instructor debajo de los datos. Si es necesario, ordene primero los datos para asegurarse de tener un único subtotal por cada categoría. Nos vamos a dirigir a la programación de fin de semana, que es la hoja de trabajo. Seleccionamos desde los encabezados, en la parte de abajo, toda la base de datos. Nos dirigimos a la pestaña de datos, nos vamos a posicionar en esquema, seleccionamos, nos posicionamos en subtotal, seleccionamos, y aquí vamos a hacer unas modificaciones, en donde dice, para cada cambio en, seleccionamos, y vamos a colocar el instructor. Usar función, siempre utilizamos el recuento. Luego, para agregar a subtotal A, deseleccionamos los que tengamos seleccionados. Por ejemplo, en este tengo yo solo seleccionado el instructor. Deselecciono y en la instrucción me está diciendo que debemos de tener seleccionado el total de clases y el total adecuado por instructor. Por lo tanto, selecciono total adecuado y selecciono el número de clases. Doy a aceptar y ya de esta manera ya hemos terminado la primera tarea. Vamos a dirigirnos a la segunda tarea. La segunda tarea nos indica en la hoja de instructores. Busquemos la hoja de instructores. Modifique la regla de formato condicional aplicando a las celdas E4 a E20, de forma que se aplique la fuente en negrita cursiva y que no haya relleno de color para las celdas que tienen el contexto todos los días. Seleccionamos entonces desde la E4 hasta la E20. Luego vamos a seleccionar la función de formato contenido, que lo ubicamos en inicio. Aquí tenemos el formato condicional, seleccionamos el formato condicional, nos vamos a dirigir a la opción de administrar reglas. ¿Por qué razón? Porque solo vamos a modificar las reglas. Nos vamos a dirigir a la opción de editar reglas, seleccionamos, nos dirigimos a formato y como nos está diciendo en negrita cursiva, seleccionamos, nos está diciendo que la fuente sea de color rojo. Y por último nos está diciendo que el relleno sin color. Por lo tanto nos dirigimos a relleno, seleccionamos sin color y damos a aceptar. Y por último aceptar y aceptar. Y aquí ya lo tenemos de esta manera. Entonces, la tarea número 3. En la tarea número 3 nos indica, en la hoja de cálculo de horas, en la celda B14, use una función para calcular el día de la semana en la que empiezan las clases. Nota. La celda está formateada para mostrar el nombre de los días de la semana. Nos dirigimos a la hoja de horas, a la celda B14. Y vamos a colocar el símbolo igual y colocamos día SEM. Damos doble clic y seleccionamos la celda B13 en donde está la fecha. En la fecha nos tiene que indicar el día de cuál pertenece esta fecha. Al momento de darle enter ya tenemos que es día lunes, y si nosotros lo comprobamos por medio del calendario nos damos cuenta que tiene que decirme la misma fecha. Aquí lo podemos observar que tenemos la fecha del día 12, que es el día lunes. Muy bien, continuemos. Ahora nos vamos a dirigir a la tarea número 4. Tarea número 4 nos dice, en la hoja de análisis de beneficios, crea un gráfico que muestre el salario de cada instructor como una área y los ingresos generados. Como una línea del mismo eje, el tamaño y posición del gráfico no son relevantes. Nos vamos a dirigir a análisis de beneficios. Nos vamos a posicionar en el instructor, el salario y el ingreso generados. Para esto selecciono desde la A3 hasta llegar a la C13, toda la tabla, la selecciono. Me voy a posicionar en la pestaña insertar, me voy a posicionar en gráficos y me voy a seleccionar en donde dice insertar gráfico combinado. Selecciono y me dirijo en la parte de abajo, crear gráfico combinado personalizado. Selecciono en esta opción, me voy a dirigir al salario y me doy cuenta que en salario me dice que va a ser de como área y los ingresos con una misma línea de eje. Por lo tanto, en salario seleccionamos
y colocamos el área. No nos está indicando qué área debemos de colocar. Seleccionamos en la primera área. Ingresos generados, seleccionamos el de líneas y nos damos a aceptar. Ya de esta manera nosotros ya tenemos el gráfico ya creado. Vamos a dirigirnos a la tarea número 5. Tarea número 5. En la hoja de análisis de días de la semana, modifica el gráfico que muestre que use el diseño 3 y el estilo 4. Cambia los colores a paleta monocromática 8 y el título del gráfico, ingresos por clase. Seleccionamos el gráfico y nos vamos a dirigir a la pestaña con el nombre diseño. Al momento de estar en diseño, seleccionamos en la opción de diseño de gráfico, seleccionamos y nos vamos a posicionar en el diseño número 3, que es este. Luego nos dice que el estilo número 4. Seleccionamos en donde dice estilos de diseño. En esta opción en la cual dice estilos rápidos, seleccionamos y vamos a posicionarnos en el estilo número 4. Por último nos dice que debemos de colocarle los colores de paleta monocromática 8. Seleccionamos en la opción de cambiar colores, seleccionamos y aquí tenemos el monocromático. Aquí nos damos cuenta que tenemos la paleta número 1, 2, 3, 4, tenemos 5, 6, 7 y 8. Ya seleccionamos la número 8 y por consiguiente el título del gráfico debemos de cambiarlo a ingresos de clase. Selecciono el título, coloco y ahora sí lo pego. Ya teniendo de esta manera, hasta aquí hemos llegado con el proyecto número 6 de la certificación de Excel